Hola amigos del canal, este es un video diferente. Esto es algo que yo había querido intentar desde hace un tiempo. Es una opinión respecto a un tema que me parece bastante importante. En este video no hay guión, así que si de repente me trabo o algo así, tengan un poco de consideración, ¿sale? Creo que el título deja bastante claro hacia dónde va esto. En este caso, el título Dios no ha muerto es el título de una película. Es una película de corte claramente cristiano que hace poco vi. El problema es que como la sinopsis intenta más o menos dar a entender, la película trata sobre un profesor de filosofía que no cree en Dios y que intenta imponer esa forma de pensar a sus alumnos. Uno de esos alumnos sí cree en Dios y entonces intenta armar supuestamente de forma racional una defensa, una forma de probar que Dios no ha muerto. Esa es como la idea central. Bueno, veamos esto. Empezaré diciendo que yo soy ateo. De hecho, yo en lo personal creo que la religión normalmente ha hecho más daño que bien a la humanidad. Pero eso no me quita el tener que reconocer que hay personas que son religiosas, muy religiosas, y son personas muy grandes, son personas que han hecho cosas enormes por la humanidad. Créanme, soy de los primeros que me pondría en pie para ovacionar a estas personas. Es decir, yo personalmente no creo en Dios ni en la religión, pero sé que también de ese lado hay personas muy valiosas, personas que han dado todo por su semejante, personas muy inteligentes, personas que han hecho grandes logros no solo para sus religiones, sino para toda la humanidad. Así que, partiendo de eso, creo que debo ser objetivo y explicar por qué esta película me parece, y tal vez sea un poco apresurado decirlo, pero me parece una basura, una bofetada, una grosería, tanto para la filosofía como para la religión, como para la ciencia. Empecemos desde el lado de la filosofía. Yo soy estudiante de filosofía. No tengo un grado muy alto, es decir, estoy en nivel licenciatura. Pero de verdad, desde mi visión aún muy pequeña, me quedan claros muchas de las falacias que hace esta película. Empezando porque realmente, aunque el profesor que está proponiendo la tesis de que Dios no existe, o Dios ha muerto en este caso, nunca habla de filosofía. Es decir, los argumentos que usa para negar la existencia de Dios o decir que Dios ya fue, ya no importa, ya no tiene razón de ser, son total y absolutamente cientificistas. Es decir, los argumentos que usa es a Darwin y a Stephen Hopkins. Y ya, en ningún momento habla de Aristóteles, de Kant, de Hegel. Vaya, ni siquiera, ni una sola vez, me fijé muy bien en eso, ni una sola vez habla de Nietzsche. Y es Nietzsche quien da esta sentencia de que Dios ha muerto. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión. A ver, tal vez no quede muy claro para todos, sobre todo para los que no estudien humanidades, pero el decir que Dios no existe y que Dios ha muerto son cosas muy diferentes, pero abismalmente diferentes. Decir que Dios no existe es negar toda existencia de una entidad superior. Y decir que Dios ha muerto habla en buena medida de una crítica a la religión. Una crítica en la cual la figura de Dios, que
existe por una razón, es decir, para darle sentido a determinados aspectos de nuestra vida, ha perdido su valor, ha perdido su relevancia en la vida actual. Cuando hablan de un Dios que ha muerto, significa que es un Dios que ya no tiene presencia ni se refleja de ninguna forma en nuestra vida diaria, en nuestra vida humana. No significa que sea un Dios que no existe, sino que significa que es un Dios que debe ser reactualizado conceptualmente. De eso es de lo que está hablando Nietzsche. Él no está diciendo que Dios no existe, él está diciendo que hay que volver a trabajar la imagen de Dios, hay que volver a crear una nueva identidad para que esta figura realmente tenga importancia y tenga algún valor en nuestra vida. Y no sea solo ir los domingos a atascar la iglesia o en Navidad para cumplir ciertos protocolos sociales. Así que desde una perspectiva filosófica esto es una grosería, porque jamás hay un diálogo real, jamás tiene valor el contenido filosófico. Simplemente se usa de excusa como para decir, de este lado están los sabiondos, los supuestamente intelectuales, que no pueden vivir en verdad sin un Dios. Básicamente para eso ponen la filosofía. Y sí, a mí me ofende que hagan eso, por obvias razones, pero también me parece una forma muy pobre, muy superficial, muy banal de hablar de la filosofía. Muy bien, ahora respecto a la ciencia. Ya que la película realmente sustenta su calumnia hacia Dios a partir de conceptos netamente cientificistas, es también triste la forma en que lo hacen, porque aunque usan a personajes con logros increíbles, o sea, de esos pilares de la ciencia como es Darwin o Stephen Hawking, la forma en que los presenta, la forma en que nos los venden en este caso es tan superficial. Jamás se ahonda en lo que están diciendo, jamás se intenta entender por qué dicen las cosas. No, solo lo usan como excusa para decir, bueno, ellos dicen que Dios no existe y ya, porque todo se creó de la nada y ya. Vaya, ofensivo. Es decir, tenemos que tanto la filosofía como la ciencia han sido desacreditadas de una forma tan simplista, tan tonta, tan absurda, que resulta molesto, de verdad. Por Dios, no. Pero si eso era malo, la postura que toma, en este caso la religión, es igual de ofensiva. Es decir, yo no soy religioso, pero si yo lo fuera, si yo tuviera un ápice de inteligencia y fuera creyente, de verdad que también me ofendería esta película. Y ahora veremos por qué. Desde la perspectiva religiosa, la única forma en la que prueban realmente o que intentan demostrar que Dios sí existe y bla bla bla, es a partir de una forma totalmente emocional. Ya sé que muchos podrían estar en este punto totalmente de desacuerdo conmigo y decir, es que sí, la fe no se prueba, se siente. Ok, estoy de acuerdo en buena medida en eso. La fe se siente, no es algo que se prueba tal cual. Pero entendamos algo, la fe es, si bien uno de los pilares de la religión, no es su único sustento. Han habido, y esto les va a interesar, han habido personas increíblemente inteligentes, sabios diría yo prácticamente, que han buscado la manera de defender de manera inteligente, de manera racional, la creencia en Dios. Yo no estoy muy al día con esto, es decir, no sé si en la actualidad haya grandes pensadores que sean cristianos o, bueno, ampliemos un poco más esto, que sean personas religiosas que intentan defender
de manera racional sus creencias. No lo sé. Supongo que sí ha de haber, aunque tal vez no tan conocidos. Pero al menos a mí me consta, porque lo he estudiado, y créanme, lo he estudiado de una forma un tanto superficial, nunca me he adentrado tanto a estos temas. Así que esto es... ¡Ay! Es molesto, porque si alguien que apenas ha tocado esos temas puede reconocer rápidamente que hay ciertos personajes religiosos que han aportado ideas muy inteligentes para sustentar sus creencias, que esta película, que se supone que debe tener un presupuesto detrás, que debe tener un guionista detrás, que debe tener gente que está pensando lo que va a escribir, cómo lo va a escribir, jamás se les haya ocurrido siquiera citarlos. Es decir, de quienes yo estoy hablando es al menos de Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, o a quienes ustedes seguramente han oído hablar como San Agustín y Santo Tomás. Estos dos genios, ambos cristianos, fueron lo que podríamos denominar un puente entre la filosofía y la religión. Sí, así como oyeron, esta película también es ofensiva porque realmente la filosofía y la religión no han estado tan peleadas como nos la quieren vender. La filosofía y la religión anduvieron de la mano durante muchos siglos. En serio, es como los últimos 2 siglos donde realmente hay un rompimiento grande con esa tradición. Pero incluso Hegel creía en Dios. Kant también creía de cierta forma. O sea, no es una buena postura considerar que la filosofía es lo opuesto a la religión. No, claro que no. Pero retomando a Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Estos dos grandes pensadores eran filósofos en su época y eran cristianos. De hecho, ellos intentaron, entre muchos otros aportes muy valiosos, crear un cuerpo argumentativo que sostuviera por medio de la razón, es decir, de la racionalidad, la existencia y necesidad de existencia de un Dios. Y en buena medida lo lograron. Es cierto, existen argumentos para debatirlos, como para hablar de la existencia de un Dios. Y lo triste es que, teniendo a estos grandes genios detrás de la religión cristiana, en ningún momento siquiera lo citan. O sea, basan todo su argumento de la película en un sentimentalismo barato. Y cuando digo barato me refiero al más barato que existe, porque... Spoiler alert. Porque hagan de cuenta, nuestro maestro malo, sí, el profesor de filosofía, que curiosamente es el ser más arrogante, más misógino, sí, porque también... Básicamente es como si el diablo se hubiera metido a dar clases de filosofía. Entonces, este profesor realmente no cree en Dios porque su mamá se estaba muriendo cuando él era pequeño. Él rezó, no pasó nada y entonces está resentido. Sí, así, tal cual, resentido con Dios. Y bueno, todos los argumentos racionales, increíblemente profundos y que podrían realmente hacer despertar la conciencia de muchas personas que vieron la película, quedan de lado por un sentimentalismo barato y desde una óptica religiosa. Realmente, si yo fuera creyente, me ofendería que mis creencias, eso que para mí es tan importante, fuera defendido únicamente desacreditando todo lo demás. Dicho de un modo menos elegante, básicamente desacreditando a la competencia.